Vamos a start the class of today. Okay, la pregunta era, la question it was about, how do you feel respect the passive voice? ¿Cómo se siente respecto a lo que es la voz pasiva? ¿Sienten que tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Yo sé que para esa clase no estuvieron todos, ¿no? André, ¿tienes alguna consulta? Sí, profe, no lo entiendo. Ya, perfecto. Muy bien. Profe, yo también no lo entiendo. ¿Aarón? Yo tampoco no lo entiendo. Ya, perfecto. Eso me agrada porque si ustedes me indican si hay una comunicación teacher, student teacher, podemos lograr solventar esa situación. Entonces vamos a... hay una lámina, unas láminas y el book. Vamos al book primeramente. Yo les voy a mostrar todos. Open your student book on 42 page. Todos a la página 42 del workbook, del student book, perdón. Voy a compartir la page con ustedes en este momento. Ok. Uy, sí, lo veo. Can you see it? ¿Pueden verlo en este momento? Sí. Yes, ok. La voz pasiva. Tenemos dos formas de la voz pasiva o passive voice. ¿Qué le llaman los americanos o English speakers, ¿no? Los hablantes inglés hablantes, ¿no? Profe, Ok, Andrés, ¿sí? ¿qué desea? ¿Perdón? ¿Qué página es? 42, del student. Chicos, enciendan sus cámaras, les indiqué ya en varias oportunidades. Acá está. Yo estoy acomodando mi silla nada más. Sí, Guerrero, te estoy viendo. Ok, la passive voice no es nada más y nada menos que, para hablar antes de la passive voice, necesitamos saber lo que es la active voice, la voz activa. En el inglés se le conoce como la active voice, una oración o una sentence que es realizada porque la oración inicia con un sujeto típico que conocemos. Un ejemplo, yo digo que el arroz, María come arroz, Carlos siembra flores, el mecánico arregla las llantas, ¿ok? Eso es una oración que se conoce como active voice para los americanos. Pero en la voz pasiva es todo lo contrario. No vamos a iniciar con el subject, vamos a utilizar el object, es decir, el objeto. En este caso, si yo tengo una oración en la cual estoy diciendo que el jardinero cuida las flores, en este caso, el sujeto es el jardinero, ¿verdad? Gardener. Pero, ¿el objeto cuál sería? O sea, más que todo es el complement, ¿verdad? Lo conocemos como el complement. El jardinero cuida las flores. Entonces, la voz pasiva sería, las flores son cuidadas por el jardinero. Entonces, como que vamos a hacer como que voltear la oración 180 degrees, 180 grados. O sea, vamos a iniciar con el complement, con el object, y de esa manera vamos a hacer la oración. Va a ser, en el español es lo mismo, porque yo puedo decir que el jardinero cuida las plantas, después yo digo, las plantas son cuidadas por el jardinero. ¿Verdad que en el español es lo mismo? It's the same. Y en el Spanish, we don't use with the same, frequently. Nosotros no lo utilizamos con la misma frecuencia como lo utiliza en el americano, ¿no? Entonces, con la voz pasiva vamos a crear ese tipo de oraciones, passive voice. Entonces, en la voz pasiva, quien va a dominar la oración va a ser el complement, el object. ¿Ok? Entonces, tengo dos tipos de voz pasiva. Tengo la present passive y past passive. ¿Por qué? Porque yo tengo una estructura para formarla. Tengo una estructura en la cual voy a utilizar el present of be, el presente del verbo to be. ¿Alguien sabe qué es el presente del verbo to be? ¿Lo recuerda? No. Puntos por participación. Score by participations. ¿Qué es el present of be? ¿Qué es la forma presente del verbo to be?
Camila, André. Ok, yo lo voy. Aarón, Miguel Dioses, Guerrero. ¿Eso pasó simple, hijo? Sí, present of be, claro. Present of be, the verb to be, pues, refiriéndome a la forma presente del verbo to be. Ya hemos hablado en varias ocasiones. La forma presente del to be está aquí, mírenme. Am, is, are. En este tiempo verbal vamos a utilizar la forma presente del verbo to be, es decir, the present of be y the past of be. Un segundo, les voy a mostrar en el documento en este momento. Ok. Present of be. La forma presente del verbo to be, ¿cuál es? Am, is y are. Perfecto. Y luego tengo la past of be, que son was y were. Claro, ¿qué quiere decir el verbo to be? Yo soy, yo estoy, ¿verdad? En el pasado sería todo lo contrario. Ya yo no soy, yo fui o yo era y yo estuve. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a guiarnos. Tengo present passive, es decir, la forma presente de la voz pasiva, y tengo la past passive, la forma pasada de la voz pasiva. Tenemos una ventaja. La voz pasiva es sencilla su estructura. Lo que necesito saberme, además del present of be y del past of be, es los past participles, es decir, el pasado participio de los verbos, porque en esta oración utilizamos el pasado participio de los verbos. Habíamos hablado que la forma pasado participio en el verbo utilizábamos, a la hora de traducirlo, significaba hado, ¿ok? Hado, ido. O sea, comido, en el caso de eat, eaten, ¿correcto? Caminado, comido. Claro, caminado, tomado, jugado. Entonces, de esa manera vamos a formar la passive voice, la voz pasiva, tanto en sus present forms como en su past form, en su forma presente y en su forma pasada. ¿Alguna consulta hasta ahora? Profe, Yes. no entiendo. Ya vamos a repetirlo nuevamente. Voy a compartir por el grupo la información que estoy escribiendo, el documento que estoy escribiendo. Ya, perfecto. Volvemos de nuevo. Miren acá, la voz pasiva, voy a volver a explicar nuevamente lo que les estaba indicando. Capaz vamos a cambiarlo como hacemos en la voz pasiva. Passive voice. La passive voice en el español es conocido de la siguiente manera. Voy a hacer un ejemplo. El jardinero, mira André, el jardinero riega las plantas. Esto es una voz activa, active voice, ¿verdad? Yo puedo decir en el inglés, the gardener water, ¿verdad? The plants. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. O también puede ser the gardener water the flowers. Ajá, en el inglés, the flower, las flores, the flower, the plants, the tree. O sea, puede ser el árbol, las plantas, de lo que es grass, el grass, ¿verdad? La hierba. Entonces, indiferente. Tenemos esta voz, es activa. ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto y por lo general iniciamos con el sujeto, que sería el jardinero. Cuando hablamos de una passive voice, active. Cuando utilizamos la voz pasiva es lo siguiente. En este caso, el complemento son las plantas, ¿verdad? Porque yo digo, el jardinero riega, pero si no coloco el complemento, la oración no tiene sentido. Entonces serían las plantas. Ahora. ¿Hasta aquí me logras entender, Andrés? Hasta ahí sí. ¿Yes? Ok, entonces Sí. la voz pasiva o passive voice es todo lo contrario. Yo voy a hacer la misma oración,
pero con la passive voice, con la voz pasiva. Es decir, que ya el jardinero no va a iniciar la oración. Yo no necesito hablar del jardinero. ¿Ya? Cuando hablamos de la passive voice, no hablo del jardinero, de quién hace la acción, sino me enfoco en el objeto. En este caso sería el complement, las plantas. Yo voy, la forma de passive voice en español sería la siguiente. Las plantas son regadas por el jardinero. Esto sería una passive voice. Están viendo que en sí es lo mismo, pero es como que estoy cambiando la oración en su sentido. Ya no me importa, I don't care, en pocas palabras, it doesn't matter, no importa, the subject, el sujeto, who do the action, quién hace la acción, ¿verdad? Ejemplo, para crear esta oración y escribirla en el inglés, va a ser de la forma siguiente. The plants. Voy a utilizar el verbo to be porque tengo son. Are, ¿verdad? Y tengo más de una planta, es plural. The plants are watered. Voy a utilizar el participio pasado, como es un regular verb, solamente, ¿verdad? The plants are watered por el jardinero, by the gardener. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Entonces, esta es passive voice. Esta es passive voice. Vamos a ver que no se me... Profe. Ya. Sí, señora Margot. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Entonces, acá no está funcionando como verbo, ¿o sí? Sí, porque yo estoy diciendo son. Acuérdense que el verbo quiere decir ser, estar. Cuando yo digo yo soy alto, I am tall. Yo soy. Ok, ellos son mis amigos. They are my friends. O sea, en sí, aquí es son, sería la traducción literal del verbo to be en cuanto a are. The plants are. Claro, entonces, sería la traducción literal. Claro, entonces... Pero entonces tendríamos ahí el are y el were, en pasado también. Claro, pero ya vamos a indicar. Cada uno tiene... O sea, pero ese ya no funciona como verbo, entonces. Water ya no funciona como verbo. ¿En dónde? Aquí water, sí. Water. Sí, no, water abajo, o waiter. En pasado. Aquí en pasado ya es participio pasado. Miren cuando traducimos, las plantas son regadas, ¿verdad? Ado, lo que les había hablado. Ado, regado, comido. O sea, las plantas son regadas, ¿verdad? By the garden. Entonces sí tenemos el verbo, obligatoriamente necesitamos el verbo en participio pasado para que pueda traducirse de esa manera. Ado. Ya. ¿Ok? Las plantas son regadas por el jardinero. Esto es en su present form, en su forma presente. Ya. Present. En su forma pasada. En su forma pasada sería la siguiente. Sería con... No. Claro, the plants were... Water. Water. The plants were watered. By the garden. Ok. Miren la diferencia. Las plantas son regadas por el jardinero. Las plantas fueron regadas por el jardinero. ¿Están viendo? Son y fueron. Sí. Uno es present y otro es past. Entonces, de esta manera vamos a utilizar lo que es el passive voice. Simplemente, o sea, son modismos americanos, ¿no? O ingleses, del inglés. Por lo general es para, en dado caso de observarlo y verlo, no confundirse, pero no digamos que el estadounidense lo usa las 24 horas del día, ¿no? O el americano o el inglés. Sí, Antonio. La diferencia es que están en pasado. Claro. Que una dice que está regada y otra que está regada. Correcto, exactamente. Tenemos la present y su past form. Y obviamente también tenemos lo que es el uso de ambas. En su, una es, aquí ven la diferencia, ¿no? Active y vemos la passive, ¿verdad? Sí lo podemos apreciar. Entonces,
En sí es lo mismo, súper sencillo. ¿Qué necesito saber? El verb to be, cuando tengo que utilizarlo. De esta manera lo vamos a aprender cuando tenemos singular o cuando tenemos plural, es decir, cuando hay singulares y plurales. Are lo vamos a utilizar para plurals, igual que were, ¿verdad? Y was y is lo vamos a utilizar para singulars, es decir, para singulares. Por eso en el book están las siguientes oraciones, se pueden apreciar. En el book tenemos las siguientes oraciones. Can you see the book? ¿Pueden ver el book? Yes. Sí. Dice, ve, tenemos esta oración. Potatoes were found in the Andes. Las papas, ¿verdad? Fueron descubiertas o encontradas en los Andes. Sí lo logran ver, ¿verdad? Después tenemos la siguiente oración. Dicen, the natural reserve are Ese visited. tiene el workbook con el student book. Este es el student. Luego tenemos, the natural reserve are visited by a lot of tourists, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente, dice, las reservas naturales son visitadas por un montón de turistas. Profe, ¿Ok? la forma activa, ¿cómo sería? Ok. Los turistas, un montón de turistas visitan las reservas naturales. Es todo lo contrario. ¿Ya? Y una forma activa de esta past passive, o de esta forma de pasada de la voz pasiva sería tal persona, una persona encontró, la persona que la descubrió, en este caso vamos a decir, Andrés encontró las papas en los Andes, ¿no? En este caso, tú fuiste la primera persona en descubrirla. Entonces yo digo, Andrés, ¿verdad? Are found the potatoes in the Andes. ¿Sí logras entenderlo ahora? Porque estoy utilizando el subject, el sujeto. En este caso, la voz pasiva no trabaja con el subject, sino trabajamos con el object, es decir, con el complemento. O sea, no quién realizó esa acción. O sea, no nos importa quién la realizó, sino solamente nos enfocamos en el object, el complement en este caso. También tenemos otra serie de oraciones como la siguiente. Soccer is played by children. El fútbol es jugado por los niños. Rye is growing in Peru. El arroz es cultivado en Perú. Shoes are made of leather. Los zapatos son hechos de cuero. Andrés, Camila, ¿Profe? Diego, ¿todo bien hasta ahora? Por eso yo no escucho nada. ¿Quién me dice que no escucha nada? Eso yo. Antonio. ¿Por qué no escuchas nada, Antonio? ¿Será el internet? Vos también escucho de que Andrés que está pregunta, pero los demás no escucho. No escucho a nadie más. Ah, ya, obviamente, nadie participando, te refieres, ¿no? A nadie participando yo también. Voy a tener que llamar a los firemen, llamar a los bomberos, a ver qué está pasando con el resto que ni siquiera tienen sus cámaras encendidas. Ok. Excelente. Entonces, tenemos aquí una definición muy interesante. Miren, presten atención. Pay attention. La present passive voice, la forma afirmativa de la voz pasiva, lo vamos a utilizar, dice, we use the present passive form, utilizamos la forma presente de la voz pasiva when we explain a process, cuando explicamos un proceso, and emphasize the object, y enfatizamos el objeto. The person who does the action is not that important. La persona que realiza la acción no importa. ¿Ok? Es como podemos apreciar aquí. Soccer is played by children. El fútbol es jugado por los niños. En este caso, no estamos interesados en los niños, sino en el soccer, en el fútbol. ¿Por qué? Porque es un deporte que puede ser realizado por ellos. ¿Ok?
Luego dice, rye is grown in Peru. El arroz es cultivado en Perú. ¿Qué es más importante aquí? Estamos hablando del object, el rice, el arroz. Y luego dice, shoes are made of leather, como acabamos de indicar aquí. We explain a process or emphasize the object. Podemos explicar un proceso utilizando el present passive voice, la forma presente. ¿Ok? Ahora vamos a ver past passive voice, la forma pasada de la voz pasiva, ¿verdad? Obviamente que aquí utilizamos was y were. Recuerden, cuando hablamos de past voice, utilizamos was y were. Cuando hablamos de present voice, utilizamos present passive voice, utilizamos am, is, are. Entonces tengo lo siguiente. En la past passive voice, dice, tenemos los siguientes ejemplos. We have the following example. That table was made by the carpenter. Alguien que pueda participar y ayudarme a translate, a traducir la siguiente oración. That table was made by carpenter. Las tablas son hechas por los carpinteros. En este caso, table no es madera. Wood es madera. Table quiere decir mesa. Entonces, yo estoy explicando, estoy hablando sobre el objeto. Estoy diciendo que el objeto fue creado por él o fue construido. La mesa. Claro, la mesa fue construida por el carpenter, por el carpintero. Ahora tengo la siguiente, dice cotton, shirts, es decir, los polos de algodón are made by tailors, es decir, los polos de algodón son hechos por el costurero, el sastre en este caso, ¿verdad? Pero estamos viendo algo. Aquí aparece are. ¿Todos están notando que está are? Entonces quiere decir que hay un error, ¿verdad? Aquí debería ser. ¿Qué debería ser aquí? Were. Were. Aquí agregué una publicación. Cotton shirts were made by tailors. Y por último tengo lo siguiente. That tire was fixed by the mechanics. Las llantas fueron reparadas por el mecánico. ¿Ok? La llanta fue reparada por el mecánico, perdón. La llanta fue reparada por el mecánico. Entonces, ¿qué tengo? Como pueden apreciar, tenemos the past of be, la forma pasada del verbo to be, y el past participle. Miren que este es un past participle. ¿Por qué es un past participle? Porque es un regular verb. Y los regular verbs, su forma pasada y su forma participio terminan en ed. ¿Ah? Terminan en ed. Tenemos la ventaja que si me sé la forma pasada, ya me sé la forma presente. Fácil. Pero este es un irregular, es decir, este es un irregular. El verbo make, el verbo hacer, crear algo. Entonces su forma pasada es made y su forma past participle es made también. ¿Ok? Se repite igual. Por eso podemos observar lo siguiente. Y dice aquí, we use the past passive form when we talk about the object. Dice, usamos la forma pasada de la voz pasiva cuando hablamos sobre un objeto. ¿Ok? Entonces, todo hasta aquí está muy bien. Any question? It's time to participate or to let me to know if you have any question. Es tiempo de dejarme saber si tienes alguna pregunta o participar. Ok, les voy a mostrar en este momento otro documento más. Muy interesante, ¿no? Aquí tenemos the PowerPoint. Miren. ¿Pueden apreciar el documento? Can you see the document? Dice, what is it made of? Es decir, ¿de qué está hecho? What is it made of? ¿De qué está hecho? ¿De qué está fabricado? Y tenemos el primero, ¿no? The first is,
This hat is made of glass. Como pueden ver, ¿esto qué es? Passive, present passive voice o past passive voice. André, ¿Presente? ¿Presente? ¿por qué es presente? Porque lleva el is. Muy bien, porque lleva is y is es the present of be, es la forma presente del verbo to be, is y are. Muy bien. Entonces, dice, esta jarra está hecha de glass. ¿Qué es glass? Vidrio. Vidrio. Exactly, vidrio. Next, this tire is made of rubber. ¿Qué quiere decir? Esta llanta está hecha de ¿Caucho? Caucho, caucho. caucho, goma. ¿Ya? Perfecto. Next, tenemos, these boots are made of leather. Estas botas están hechas de ¿Cuero? cuero, leather. Muy bien. Leather, también dicen los británicos. Entonces, de esta manera podemos apreciar que estamos viendo el uso de lo que es the present passive voice, la forma presente de la voz pasiva. Vamos a ver otras oraciones por aquí, si no me equivoco. Miren, figúrense, aquí tenemos unos ejemplos muy prácticos. Esto es acerca de un dish, un plato, ¿verdad? Entonces dice, this dot is kneaded with a little of salt. Esta masa es amasada, valga la redundancia, con poca sal. ¿Ya? ¿Qué están haciendo aquí? Están creando bread, pan. Entonces, esta masa es amasada con poca sal. ¿Ok? Luego dice, sweet potatoes and squash are boiled. Nos están indicando que los ingredientes que tenemos presente en lo que es perdón chicos, lo que está dentro del boil, de lo que es olla, ¿verdad? Están siendo ¿qué? Boil, cocinados. Perfecto. Chicos, ¿pueden escucharme? ¿Can you hear me? Sí. Eso sí lo puedo escuchar. Profe, lo escucho medio entrecortado. Sí, profe, Yo también. lo escucho. Y sí, y te bien gracioso cuando estás así. No, tiene que ser el internet, chicos, su internet. ¿Ya? ¿Me están oyendo? Sí. Sí. Tiene Me que lo ser. escucho unas veces con robots. Ya, de todas maneras yo estoy grabando el video y yo lo voy a compartir. ¿Ok? Ya. Entonces, Profe, nos quedan 5 minutos. sí, es lo que estoy viendo. Entonces nos volvemos a conectar a la hora de cerrar. ¿Sí? ¿Ya les parece? Ya. Ok, perfecto. ¿Qué era lo otro que les quería explicar respecto, no? Como ya tenemos, mira, aquí hay una forma affirmative sentences, es decir, past passive voice. Pizza was invented in Italy. ¿Qué quiere decir esto en español? Pizza was invented in Italy. Ha sido inventado en Italia. La pizza fue inventada en Italia. Ah, Luego tenemos, those jumpers were made of wood. Estos jumpers, ¿verdad? O casacas, fueron hechos de lana. ¿Ok? Y aquí hay más oraciones muy interesantes. Dice, lo que es question con passive voice. Pero todavía no nos vamos a involucrar a eso porque no vamos a ver todo en un día. Vamos a salir así. Ok. Come on. Do you have any question ahora? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a algo que les quería explicar. Que está presente en el book. Miren lo que hay presente en el book. En la page 43.
43, es decir, 43 tenemos lo siguiente. Sí, 43 dice my experience. Aquí están hablando de una preparación acerca de un ingredients. Tenemos ingredient, utensils, procedures, quiere decir procedimiento. Entonces, aquí vamos a ver también presente la passive voice, past passive voice y present past passive voice. ¿Ok? La forma presente y la forma pasada de la voz pasiva. Ok. Entonces, en los ingredientes tenemos butter, mantequilla, sugar, azúcar y flour, que es decir, harina. Y de utensils, en los utensilios tenemos a mixers, que es lo que una mezcladora. Eso lo acabamos de ver, lo pasé rápido aquí en el documento que estaba en el, ya les voy a mostrar de nuevamente. Para que debe de explicarlo así, todo ortodoxo, lo puedan apreciar mejor. ¿Pueden ver el documento en este momento? ¿Quién Sí. quiere el documento? Sí. Aquí están. Aquí están los utensils. No. Aquí. El baking tray, ¿qué viene a ser un baking tray? Una bandeja, ¿verdad? Una bandeja. Fork, tenedor, knife, un cuchillo, mixer, que es la mezcladora, batidora, y plate, obviamente un plato, ¿verdad? Plato. Aquí vamos a utilizar ciertos cooking verbs o verbos que utilizamos para cocinar, como add, que es añadir, bake, que es hornear, beat, que es batirlo, golpear, ¿no? Aquí podemos ver power, que quiere decir licuar, granular. ¿Saben? Cuando hacemos algo polvo o lo reducimos en su tamaño, power. Y por último, tengo lo que es grease, ¿verdad? Grease es como el término de raspar, lo conocemos como la grasa, ¿no? La grasa, aplicamos la grasa a lo que es Quitamos la grasa a la bandeja. a la bandeja, claro, aplicamos la grasa a la bandeja, entonces decimos grease, ¿ok? Este mismo verbo. Untar, como una manera de untar. ¿Ya? Entonces, esta es parte del vocabulario, esta es parte del vocabulario. Profesor, 1 minute, solo un minuto, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo para ser más práctico. Voy a cerrar la sesión y vuelven a ingresar, ¿ya? profe, con el mismo ID. Claro, el mismo. Ya. El mismo, todos ingresan inmediatamente.